Perfecto. Ahora sí. Bueno, voy a empezar de nuevo entonces, no la introducción, sino el tema de firewall. ¿Qué es firewall? Sistema que protege redes y terminales privadas de acceso no autorizados. No sé quién me lo dije, pero me dijo muchas gracias, porque si no es un lío si no grabo. Eh, Especialmente durante la navegación por Internet. Ya vamos a ver exactamente si están así eso. Y está relacionado con la seguridad de las redes y dispositivos. En realidad, el firewall de MikroTik es mucho más que eso, y ya lo vamos a ver. El firewall de MikroTik no solo nos permite implementar reglas de lo que es seguridad, sino también reglas de lo que es NATeo, o sea, traducción de puertos, políticas de ruteo, lo que se llama PBR, o son el acrónimo de Policy Based Routing, ¿sí? Ya lo vamos a ver eso, y lo que es calidad de servicio. Todas estas cosas las vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en el curso. Nosotros, el firewall de ruteros, como es tan amplio, lo vamos a dividir en tres secciones principales, ¿sí? Lo vamos a dividir en la sección filter, ¿sí? Que la encontramos en IP Firewall Filter Rules, ¿sí? Que acá es donde nosotros vamos a hacer las configuraciones para proteger al router y a los dispositivos conectados al router, ¿sí? Con lo que sería, simplificando el tema, nuestra red LAN, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver la sección NAT, que es la que se encuentra en IP Firewall NAT, ¿sí? Que nos permite traducir direcciones IP y puertos TCP y UDP. Vamos a ver, nosotros ya conocemos una regla de NAT, ya la vamos a ver. Y vamos a ver la sección Mangle, que es lo que nos permite es hacer marcas de ruteo, marcas de paquete, eh, em, marcas de conexiones, que nos va a permitir para nosotros usar en, por ejemplo, lo que es calidad de servicio, control de tráfico, etcétera, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo. Eso lo que es Mangle lo vamos a ver la clase que viene. Y para visualizar el firewall vamos a IP Firewall. Entonces, vamos precisamente, yo, fíjense, IP Firewall, y acá nosotros tenemos algunas reglas creadas por defecto que son solamente para lo que es contadores, pero fíjense, tenemos filter rules, tenemos NAT, tenemos Mangle, ¿sí? Van a ver que por ahora nosotros no tenemos ninguna regla configurada. Nosotros vamos a ir configurando las reglas mientras que vamos armando el firewall, ¿sí? Y vamos a ver cómo se crean las reglas del firewall, ¿sí? Las reglas de firewall se pueden dividir en cuatro partes. Primero vamos a elegir la sección, precisamente, si es filter, si es NAT o si es Mangle, ¿sí? Estas secciones que acabamos de ver acá. Fíjense, filter, NAT o Mangle. Vamos a elegir la sección. Una vez dentro de la sección, vamos a elegir la cadena. Ya vamos a ver qué es la cadena, ¿sí? ¿Y a qué se refiere la cadena? Que es el flujo de tráfico a donde se va a colocar la regla. ¿A dónde va dirigido el tráfico? ¿Sí? O desde dónde se origina el tráfico. Nos va a definir la cadena de tráfico. Los condicionales son las reglas que se van a tener que cumplir, que tienen que ser verdaderas, o sea, cuando nosotros configuramos una regla, tienen que ser verdadera para que se ejecute una acción, ¿sí? Y si nosotros configuramos más de un condicional, se tienen que dar todos esos condicionales para que se ejecute la acción, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, configuro dos condicionales, se tienen que cumplir los dos, tienen que ser verdaderos los dos para que se ejecute la acción. Si es verdadero solo uno de esos, no se va a ejecutar la acción, ¿sí? Y la acción es la que se va a aplicar sobre los paquetes siempre y cuando la regla sea verdadera, ¿sí? Las acciones van dependiendo de la sección y la cadena donde se encuentra la regla. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener acciones que van a servir para todas las secciones y para todas las cadenas. Vamos a tener acciones que son exclusivas para una cadena o para una sección en particular, ¿sí? Eh, y otra cosa que tenemos que saber el funcionamiento del firewall en ruteros es que es de aplicación secuencial. En realidad, eso tiene un asterisco, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir? Fíjense, nosotros vamos a tener una regla 0, una regla 1, una regla 2, hasta una regla n, ¿sí? El, el firewall siempre va a trabajar en capa 3, por eso va a trabajar con un paquete IP, en donde vamos a tener una dirección IP source, una dirección IP destino y el payload, ¿sí? Va a entrar
un paquete al firewall, ¿sí? Y va a ver si las condicionales cumplen para aplicar la acción. En caso que no cumpla, ¿sí? Que no cumpla, va a pasar a la próxima regla, ¿sí? En caso que no cumpla, va a pasar a la próxima regla. Y así va a ir saltando cada paquete. Tengan en cuenta esto, que cada paquete va a ir saltando por el firewall hasta que encuentre una regla que se cumplen las condiciones y se va a aplicar la acción, ¿sí? Se va a aplicar la acción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuanto más reglas tengamos y más tráfico tengamos, ¿qué se les ocurre a ustedes que va a pasar? Va a aumentar el uso de CPU. Más uso de CPU, ¿sí? Entonces, es muy importante, primero, la configuración de las reglas que estén en el orden correcto. Ahí vamos a ver a qué nos referimos con el orden correcto. Usar todas las facilidades que nos da el firewall. Ahí vamos a hablar de connection state, connection tracking, ¿sí? Y después tratar de que tener la menos cantidad de reglas posibles que se ajusten a el firewall que nosotros necesitamos, ¿sí? Cuanto más reglas tengamos, repito, cada paquete, esto, repito, funciona en capa 3, ¿sí? En la capa IP o superiores, cada paquete va a entrar al firewall y va a empezar a ver cuál regla machea. Pero no solo cuál regla machea, sino también en cada sección, ¿sí? Hará esto en la sección filter, pero también lo hará en la sección NAT. Y si ustedes tienen una marca de paquete en la sección Mangle, también lo hará. Entonces, imagínense todo el procesamiento que va a generar cada paquete cuantos más reglas tengamos. Entonces, tengan en cuenta eso por el tema del uso del CPU. No, no quiere decir per se que va a estar mal tener muchas reglas en el firewall. Simplemente tengan en cuenta que van a tener que, cuanto más tráfico y más reglas tengan, más uso de CPU, y también va a depender del hardware del equipo que tengan, del router que ustedes tengan. Puede que el router que ustedes tengan no sea, si tienen muchas reglas, mucho tráfico, no sea el apropiado precisamente para esa cantidad de tráfico y de reglas, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta esas cosas. De todas maneras, ahí lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. Bueno, entonces decíamos las reglas, Una vamos a elegir consulta, la profe. sección. Un segundito. Vamos a elegir la cadena, vamos a elegir los condicionales que deben ser verdaderos para que se aplique una acción. Sí, no sé quién me preguntaba algo. Yo preguntaba a Darío, Sí, decía. en tema de la cantidad de reglas que va a forzar más el uso del procesador, ¿está también relacionado que si a una regla le ponemos más de un condicional o solamente es por cantidad de reglas? No, todo No tiene sé, que no ver, sé o si sea, fue todo tiene claro. que ver. Todo. Cuanto más, o sea, eh, eh, vos imagínate, cada paquete que entra va a entrar al firewall y va a empezar a ver si a una regla se aplica a, a los condicionales que tiene ese paquete, o algún condicional es verdadero de acuerdo a la información que tiene ese paquete. Puede ser, por ejemplo, la dirección IP destino o la dirección IP origen, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en cada paquete se va a fijar la dirección IP de origen. Y además, si vos le estás diciendo no solo la dirección IP de origen, sino le estás diciendo que el puerto sea TCP 80, se va a fijar no solo la dirección IP, sino, o sea, va a fijar el puerto destino o el puerto de origen, según lo que sea. Entonces, cada paquete va a repercutir en cada paquete que entre. Y cuanto más reglas haya, va a repercutir en el uso del procesador, ¿sí? No se asusten, esto como que quiere decir, si tengo 100 reglas voy a tener mucho uso del procesador. No, no funciona tan así. O sea, cuanto más reglas tengan, más uso del procesador van a tener. Cuanto más tráfico tengan, más uso del procesador van a tener. Ustedes tienen la forma de ir monitoreando el procesador para ver si está dentro de los márgenes de trabajo de uso normal, o si no, tendrán que ver o rediseñar el firewall o, como les digo, existe la posibilidad que el router que ustedes tengan, el hardware que ustedes tengan, no sea el apropiado para lo que ustedes necesitan. Entonces, cambiar el hardware. ¿Qué quiero decir? Yo no si tienen un ISP, seguramente no van a poder manejar el ISP con un 951. Tendrán que poner un 1100, algo por el estilo, ¿sí? Los que ya están trabajando con esto, seguramente, si trabajan con ISP, no trabajan con equipos chicos
como el equipo de core, por ejemplo, ¿sí? De lo que es que maneja todo el tráfico o que conecta con los clientes PPPoE y demás. ¿Por qué? Porque necesitan equipos potentes, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso. Yo solo les digo, siempre tengan en cuenta el uso del procesador. No es que les voy a decir 100 reglas es mucho o 50 reglas es poco. No. Va a depender repito, de las variables que ustedes tengan, que es el tráfico, que el tráfico va a estar directamente relacionado con la cantidad de hosts que se conecten a su router, la cantidad de reglas que tengan y el hardware que ustedes tengan. ¿Se entiende? Perfecto, gracias. Por favor. Bueno, entonces, para agregar una regla de firewall, podemos hacerlo por Winbox o Webfig o usar la CLI, ¿sí? La consola de comandos. ¿Cómo arreglamos la regla? Agregamos la regla. Vamos a IP Firewall, vamos a elegir la sección, que en este caso, fíjense, es la sección filter, ¿sí? Vamos a elegir la cadena, que en este caso es la cadena input. Ya vamos a ver cuál es la cadena input. Vamos a elegir el condicional, que acá en este caso, el único condicional que estamos diciendo, que es la dirección IP origen, sea la 192.168.88.2, y la acción va a ser accept, ¿sí? Entonces, vamos a precisamente hacer ese ejemplo acá, y vamos a decir, ¿cómo lo configuraríamos? Vamos primero a la sección filter, ¿sí? Vamos a ver que estemos en la sección filter. Vamos a apretar acá en el botón más, se nos va a abrir una ventana, ¿sí? Donde nosotros tenemos diferentes opciones o diferentes secciones dentro de esta ventana. Fíjense, tenemos la sección general, donde nosotros vamos a elegir la cadena, donde nosotros podemos elegir lo que es dirección origen o dirección destino, lo que es protocolos, ¿sí? Lo que son interfaces de entrada y salida o lista de interfaces de entrada y salida y lo que es todo lo que tenga que ver con marca de paquetes. Y además, lo que vamos a ver del connection tracking, ¿sí? Después, en la pestaña Advanced, tenemos listas de direcciones que en realidad van a ver que tienen que ver con con la parte de address list, ya vamos a ver qué es eso, ¿sí? Y otros condicionales que vamos a ir viendo, no todos, pero muchos de ellos, a medida que vamos avanzando en el curso. Y también acá en la sección extra tenemos otros condicionales, que estos, por ejemplo, acá vamos a usar cuando hagamos la configuración de balanceo, de load balancing, ¿sí? Balanceo de carga. Y acá vamos a aplicar las acciones. Si ustedes se fijan, en acción tenemos muchas acciones, ¿sí? No obstante, no todas las acciones se pueden aplicar a todas las secciones o cadenas, como yo les dije, ¿sí? Y acá la parte de estadísticas, donde nosotros nos muestra todo lo que es cuando se ejecute una acción, ¿sí? Cuando se machea una regla, nos va a mostrar el tráfico y el ratio que tiene esa regla y nos va a hacer un gráfico precisamente del tráfico a lo cual, del tráfico que está macheando esa regla, ¿sí? Bueno, fíjense, yo les decía, para el ejemplo, la regla va a ser en la sección filter, en la cadena input, el condicional va a ser que la dirección origen sea 192.168.88.2 y la acción va a ser accept. Entonces vamos a hacer precisamente esa regla. Donde dice chain, vamos a elegir, dijimos, cadena input, ¿sí? La dirección origen tiene que ser 192.168.88.2, ¿sí? Y por último, la acción va a ser accept, ¿sí? Cuando ustedes lo hacen por consola de comando, ¿sí? Si yo pongo IP, firewall, filter, add, chain, input, source address, 192.168.88.3 voy a poner para que no... Y no le pongo action, ¿sí? La acción por defecto es accept. Si ustedes se fijan, acá se creó una regla cuya acción por defecto es accept, ¿sí? Si yo no la especifiqué, no la escribí específicamente, ¿se entiende? ¿Eso? Le digo para que tengan en cuenta. Por eso Sí, mismo, cuando yo voy acá a poner una acción, la acción por defecto que ya me aparece elegida es accept, ¿sí? Bueno, entonces de esa manera yo creé una regla en el firewall que lo único que dice es que cuando tenga tráfico, o sea, cuando entre un paquete, la regla esta lo único que dice es cuando entre un paquete al firewall, ¿sí? Cuya, bueno, esto intentaba hacer una D, y acá el payload, ¿sí? Cuya dirección IP origen sea 192.168.88.2, la acción va a ser accept,
¿Qué quiere decir accept? Quiere decir que va a machear esta regla y ese paquete va a salir del firewall, ¿sí? No sigue la próxima regla, salvo que la acción sea jump. Jump es que va a saltar a otra regla, ¿sí? Ahora, si no, si la acción es accept, el paquete es aceptado, ¿sí? Y no sigue la próxima regla, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que me lo va a sacar del firewall. ¿Y qué quiere decir que me lo va a sacar del firewall para ustedes? Y que va a continuar el tráfico hacia el destino que tenía. Y que ya no va a ser procesador ese paquete en la sección del firewall, ¿sí? Es importante que entiendan eso. Cuando yo macheo una regla, ese paquete me lo saca del firewall, ¿sí? Ya no está más en el firewall. Entonces, de esa manera, ahí van a ver que vamos a ver un diagrama de flujo, ese paquete sale del firewall y de esa manera yo estoy ahorrando procesador. O sea, ese paquete no pasa a la próxima regla, ¿sí? No pasa. Entonces yo ya no voy a ser procesador para el análisis de ese paquete en la sección firewall, ¿no? Obviamente esto está todo interrelacionado, porque habrá otra sección, o sea, irá a otra parte del paquete, pero en la sección de firewall no me va a usar más procesador. Entonces, cuando yo macheo una regla, ¿sí? Cuando se da o sea, las condiciones, que los condicionales se cumplen y se aplica la acción, ese paquete sale del firewall. Es importante que entiendan eso. Ahí Ahora las les EP dejo. son todas barra 32. Sí, recuerden, el, cuando nosotros no ponemos el slash algo, ¿sí? Barra algo, son todas barras 32, ¿sí? Para. Pero yo podría poner ahí una barra 24. Sí, perfectamente. Yo podría hacer toda la red 0, toda la red 88.0. Ahí, por ejemplo. Ujú. Yo ahí podría hacer, o sea, y acá, por ejemplo, podría dividirla en dos a esta red. Por ejemplo, la 192.168.88.0 barra 25, por ejemplo, que acepte. Y lo que es la 88.128 barra 25, que la dropé, ¿sí? Entonces, todo si yo divido esta barra 24 en dos, todos los primeros 126 hosts de esta red van a ser aceptados, el tráfico, y los de arriba, de 129 en adelante, hasta 254, no van a ser aceptados. Por ejemplo, para darles un ejemplo, va a ser dropeado, quiere decir que van a ser descartados, ¿sí? De todas maneras, ahora vamos avanzando. Bueno, esto es lo que vimos recién. Y ahora vamos a ver las acciones básicas que se aplican en todas las secciones y en todas las cadenas, ¿sí? O mejor dicho, que se aplican es que están presentes para poder ser aplicadas en todas las secciones y en todas las cadenas. Esas reglas, esas acciones son tres, ¿sí? La primera es accept, ¿sí? Que el paquete es aceptado y sale de la cadena en que se encuentra, es decir, no pasa a la siguiente regla de esa cadena. Es muy importante que entiendan ese concepto, de que una vez que el paquete es aceptado, no pasa a la siguiente regla, ¿sí? Pass-through, ¿sí? El paquete pasa de largo y los contadores de la regla se incrementan. Solamente es útil para estadísticas, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá tenemos un paquete cuya acción es pass-through. Esta es una configuración por defecto. Para lo único que se usa esta regla es para incrementar los contadores, ¿sí? Fíjense, acá tenemos contadores de bytes y contadores de paquetes. Y log. Log, el paquete va a pasar de largo a la próxima regla, los contadores de la regla se incrementan y además se va a escribir un mensaje en el log. ¿Se acuerdan que nosotros ya vimos cuando vimos la parte de tools que, por ejemplo, en una regla de firewall, en realidad en todas las reglas de firewall y en todas las secciones, nosotros tenemos para tildar el checkbox donde dice log, le podemos configurar un log prefix, ¿sí? Y va a generar una entrada en eh, en la parte de log, ¿sí? Que nos va a dar información de source address, la MAC source address, destination source address, etcétera, la IP de origen, IP de destino y demás, y otra información, ¿sí? Entonces, en todas las reglas de firewall, en todas las secciones, nosotros podemos generar un log que la vamos a ver precisamente en la sección de log, ¿sí? De login, ¿se entiende? Esas son las tres reglas básicas que nosotros tenemos, repito, en todas las secciones y en todas las cadenas.
van a ver que tenemos acciones que solo se aplican en alguna sección o cadena particular. Y esto nos da lugar a empezar con el diagrama de flujo, ¿sí? Nosotros vamos a ir a empezar armando desde cero un diagrama de flujo del firewall, en donde vamos a empezar con tres cosas principales. Vamos a tener los procesos locales, el MAC server y las interfaces físicas o lógicas, ¿sí? ¿A qué le llamamos procesos locales? Son todos los procesos que se ejecutan dentro del router, ¿sí? Por ejemplo, Winbox, Webpick, el DNS, si está configurado el DNS, un web proxy, un DNS caché, etc. Todos los procesos que se ejecutan dentro del router, ¿sí? Son los procesos locales. El MAC server es el que nos permite la gestión del router a través de capa 2. Nosotros ya conocemos una de esas opciones. ¿Se acuerdan que la vimos? ¿Qué pasa cuando nosotros perdíamos, no sabíamos la IP del router o no sabíamos el puerto para acceder por Winbox? ¿Cómo podíamos entrar? Por Mac. Por Mac Winbox, ¿sí? Entonces, eso, lo que es el servicio de Mac Winbox, es lo que comprende lo que es Mac Server. También lo podemos hacer Mac Technel, Mac Ping, etcétera, ¿sí? Y después tenemos las interfaces, que pueden ser físicas o lógicas. Pueden ser las interfaces físicas, Eder 2, Eder 3, Eder 4, o las interfaces lógicas, como una interfaz bridge, una interfaz bonding, etcétera, ¿sí? Entonces, a partir de esto es donde que nosotros vamos a empezar a armar el diagrama de flujo. Es importante que ustedes entiendan qué son los procesos locales, ¿sí? Y de qué hablamos cuando hablamos de las interfaces, que repito, pueden ser físicas o lógicas para que no haya confusión al respecto. Dicho esto, fíjense, nosotros vamos a tener lo que se llama la decisión de ruteo, ¿sí? Como dijimos que el firewall trabaja en capa 3, estamos hablando de ruteo, ¿sí? Entonces, la decisión de ruteo va a definir a dónde va el paquete dependiendo de la dirección de destino. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Quiere decir que cuando entra un paquete, cuando nosotros tengamos un paquete que entra en el firewall, se va a fijar la dirección de destino para tomar la decisión de ruteo, ¿sí? En realidad va a depender del flujo de tráfico, ¿sí? Pero cuando, por ejemplo, entra por una interfaz un paquete, con la dirección de destino nos va a determinar el flujo de tráfico, ¿sí? Y nosotros vamos a tener, en principio, por defecto, tres flujos de tráfico. El tráfico input, ¿sí? Que es el tráfico dirigido al router, o sea, cuando la dirección IP destino es el router. El tráfico output, cuando el tráfico es originado por el router, ¿sí? En ese caso, la dirección origen va a ser la del router, ¿sí? Y el tráfico forward. El tráfico forward, que es el tráfico que atraviesa el router en cualquier dirección. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo un paquete que va de la interfaz IDER 2 a la interfaz IDER 1, ese es un tráfico forward, ¿sí? De nuevo, si yo tengo un paquete que va desde mi interfaz WAN a mi interfaz LAN, ¿sí? Ese es un tráfico forward, ¿sí? Es un tráfico que atraviesa el router. Ahora, si yo tengo un paquete que va desde mi interfaz IDER 3 dirigido al router, es un tráfico input, ¿sí? Porque va dirigido a los procesos locales. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, Bueno, es importante que entiendan la diferencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de tráfico input, cuando hablamos de tráfico forward y cuando hablamos de tráfico output? Bueno, que eso es cuando está originado por el router. Eh, Bueno, y acá vamos a entrar con un concepto nuevo que se llama Connection Tracking. El Connection Tracking gestiona la información de todas las conexiones activas que involucren a cualquiera de los flujos y lo genera en una tabla, ¿sí? Nosotros lo vemos en IP Firewall Connections, ¿sí? Considera una conexión a cualquier eh, eh, tipo de comunicación entre dos dispositivos, no importa el protocolo que hablen. ¿Qué quiere decir? Entre dos dispositivos que obviamente que pasen a través del router o que estén en comunicación con el router, ¿sí? Considera que hay una conexión, independientemente del tipo de protocolo y demás, ¿sí? Esa conexión la lista
en la sección de connections, ¿sí? Y nos permite usar el connection tracking, ¿sí? Que es, con esa lista de conexiones, hace una marca, ¿sí? Hace una marca que nosotros la podemos usar como un condicional. Ya vamos a ver. Una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta es que tiene que estar habilitado para que funcionen los condicionales de firewall dentro de las secciones filter, NAT y mangle. Por defecto viene en modo automático. Entonces, si yo voy a ver un router, por ejemplo, el que tengo ahora, el que estoy usando ahora para dar la clase. Fíjense, yo IP, firewall, connections, me muestra todas las conexiones que están ocurriendo en este momento, ¿sí? Fíjense, si ustedes se fijan, todo lo que es UDP, seguramente, o sea, no todos, pero seguramente la mayoría, ¿sí? La mayoría es lo que es esta sala de Zoom, ¿sí? Y si ustedes se fijan, dice que tiene que estar habilitado, por defecto viene en automático. Entonces yo toco ahí el botón de tracking que dice Enable Auto, ¿sí? Si yo pongo no, ¿qué quiere decir? Que no voy a poder usar el Connection State como un condicional en el firewall. Obviamente, no saben de qué estoy hablando, ahora lo vamos a ver, pero sí tienen que tener en cuenta que tiene que estar habilitado, ¿sí? Bueno, como les decía, acá en la parte de conexiones nosotros vamos a ver todas las conexiones que están ocurriendo en el firewall, ¿sí? Ahora, fíjense, si yo voy a este router, creo que lo tenía abierto, que es el que nosotros configuramos esta regla, ¿sí? Que este, fíjense, es un cloud hosting router. Fíjense que solamente tengo dos conexiones, ¿sí? Y ahora una sola. ¿Cuál es esta conexión? ¿Usted la puede identificar? Es la conexión de Es la Winbox. One. La de Winbox. Si ustedes se fijan, está usando el puerto 8291, No. ¿sí? Es la de Winbox, ¿sí? Esta seguramente estará usando alguna conexión con alguna Virtual PC y demás, no sé qué será exactamente, pero fíjense, esta es la conexión de Winbox, ¿sí? Entonces, obviamente, esta solamente tiene dos conexiones eh, y ahora tres, no sé, repito, no sé de qué será. La 253 es una Virtual PC, esta 63, esta es una conexión que está usando con la VM, con la Virtual Machine. Pero fíjense, esta es la conexión de Winbox, ¿sí? Entonces, y fíjense, yo voy a tracking, está en auto también, ¿sí? Entonces yo acá podría usar el connection tracking, ¿sí? Para hacer las configuraciones de firewall. Ahora vamos a ver a qué me refiero cuando hablamos de eso, ¿sí? Bueno, es importante que entiendan esto del connection tracking, ¿qué es el connection tracking? Es la gestión de todas las conexiones activas que tenemos en el router. Bueno, y el connection tracking, fíjense dónde se ubica. El connection tracking se va a ubicar justo después de las interfaces, ¿sí? Justo cuando entra un paquete, lo primero que va a ver es el connection tracking y justo a la salida de los procesos locales, ¿sí? Entonces, en la entrada del router procesando los flujos de input y forward, vamos a tener connection tracking y en la salida de los procesos locales procesando el flujo de output, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el connection tracking puede ver cualquier paquete que pase por esos tres flujos y además, y esto es importante, puede registrar esa conexión, ¿sí? Puede registrar esa conexión. Y el connection tracking nos va a dar un parámetro que se llama connection state, ¿sí? Si nosotros hiciésemos la traducción, es el estado de conexión, que es una marca que el connection tracking asigna a cada paquete. Es muy importante que entiendan que esta marca, ¿sí? Es interna y no sale del router, ¿sí? Pero nosotros la podemos usar como condicional a las reglas de firewall para todo tipo de tráfico y en cualquier sección, ¿sí? Entonces, fíjense, les decía, es una marca, es interna, no sale del router y puede ser new, es un paquete que está abriendo una nueva conexión. O sea, cuando entra un paquete y pertenece a una nueva conexión, el connection tracking le va a hacer una marca de connection state que es new, ¿sí? Puede ser established, ¿sí? Que el paquete pertenece a una conexión ya establecida. Puede ser related, que el paquete crea una nueva conexión relativa a alguna conexión ya abierta. Y puede ser invalid, que el paquete no forma parte de ninguna conexión conocida, ¿sí? En realidad hay uno más que puede ser untracked, que aparece en las nuevas versiones de firewall, de routeros, hace bastante, ¿no? Aparece.
Disculpen, estoy medio resfriado. Bueno, entonces, ¿qué es importante que entiendan el connection state? Es una marca que se asigna a cada paquete, es interna, no sale del router. O sea, ¿qué quiere decir? Solamente cuando entra al router se da esa marca, pero antes de salir ese paquete del router ya no la tiene, ¿sí? Y puede ser new, established, related, invalid, va a depender qué tipo de conexión es, la marca que va a tener, y nosotros la podemos usar como condicional en las reglas de firewall, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo, cómo funciona esto, ¿sí? Fíjense, fíjense. Ejemplo 1. Una PC hace un ping al router. ¿Qué quiere decir que el ping vaya al router? ¿Qué cadena va a ser entonces? ¿Qué flujo va a ser? Si va al router. ¿Flujo input, flujo Input. output o flujo forward? Input. 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 Muy bien. Al router que está conectado. La PC está conectada al router por Ether 2. ¿Sí? Entonces, la interfaz va a ser Ether 2. El primer paquete, que es un ping request 1 porque es el primero, sale desde la PC e ingresa al router por la interfaz Ether 2. ¿Sí? Este primer paquete se marca como tiene el connection tracking habilitado, le va a hacer una marca de conexión, connection state, que va a ser, perdón, que va a ser new. ¿Sí? Ese primer paquete se marca con new luego de pasar por el connection tracking. El paquete pasa a la decisión de ruteo donde se le indica que debe ingresar a los procesos locales. ¿Por qué? Viene la decisión de ruteo, dijimos que el flujo es input porque va dirigido al router, entonces va a los procesos locales. ¿Hasta ahí está claro? Es importante que entiendan esto, por eso pregunto si está claro. Sí, Perfecto. Sí, sí. Vamos al segundo estadio. ¿Sí? En el segundo estadio, fíjense, la respuesta, teníamos un pin request, ahora tenemos un pin replay. La respuesta al primer paquete de ping sale desde los procesos locales, ¿sí? O sea que está originada en el router. Este segundo paquete de la misma conexión se marca como established. Sale de los procesos locales, se aplica el connection tracking, es un ping reply 1, ¿sí? Porque es la respuesta al ping request 1, pero como no es una nueva conexión, es una conexión, la misma conexión del ping que entró recién por el líder 2, la marca ya no es new, sino established, ¿sí? Established, ¿sí? El paquete pasa por la decisión de ruteo que indica que para alcanzar el destino el paquete debe ir a una PC en la IDER 2. Entonces viene la decisión de ruteo y dice, bueno, ¿dónde debe ir? A la IDER 2, ¿sí? Ahora, el tercer estadio es el siguiente, que viene el ping reply 2. Un segundo paquete perdón, en ping request 2. Sales de la PC, ingresa al router por IDER 2, ¿sí? Cuando pasa por el connection tracking, como pertenece a la misma conexión, el connection state de nuevo es established, ¿sí? Va a la decisión de ruteo, como va dirigido al router, va a los procesos locales. ¿Se entiende? Este proceso se va a repetir con la respuesta del paquete 2 y al resto de los paquetes de esta misma conexión hasta que la PC que está conectada a IDER 2 deje de enviar pings, ¿sí? Va a venir el ping reply 2, se le va a aplicar el connection state que va a ser established y va a ir a la interfaz Ether 2. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y, profe, una consulta. Sí. Este marcado de connection state que hace el MikroTik, ¿lo hace más allá del protocolo que se use de conexión? O sea, aunque sea UDP, TCP, bueno, TCP ni hablar, pero UDP. Si está el connection state habilitado, cualquier paquete que entre le va a hacer esta marca. ¿Sí? De ahí depende de vos si la usas o no. Bien, O sea, esta marca es una marca que le hace a todos los paquetes que vos la podés usar en el firewall. Va a depender de vos si la usás o no. Ya vamos a ver por qué sí nos conviene usarla. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué sí nos conviene usarla. Bueno, ¿entendieron cómo funciona el connection state? sí, Ahora les Sí. pregunto, en una
conversación, entre comillas, entre dos dispositivos. ¿Cuántos paquetes con connection state en new va a haber? Uno solo, Uno solo. ¿Cuál? el primero, El primero. la primera vez que ingresa al router. ¿El resto qué tipo de qué marca de connection state van a tener? Established. Established o, bueno, si se abre una nueva comunicación con otro tipo que está relacionada con eso, va a ser related. Pero bueno, vamos a hacer para simplificarlo established. ¿Sí? Entonces es importante que entiendan esto, cómo funciona el connection state new, established. Bueno, el inválido tiene que ser una comunicación, una conexión que no es esperada. Por ejemplo, un ataque que nosotros tengamos desde afuera, seguramente lo vamos a tomar con una conexión inválida, ¿sí? Porque es una comunicación eh, eh, que trae parámetros que nosotros no estamos esperando. No obstante, un ataque de negación de servicio, bueno, ya vamos a ver, va a depender de qué servicios estemos nosotros publicando a la red y demás, ¿sí? Eso es a internet, digamos. Bueno, ahora vamos a ver un caso similar, ¿sí? Un caso similar. Consulta, profe. Sí, escucho. Una vez que entra es new, bueno, cuando ya la conoce established, ¿y en qué momento deja de ser established para volver a ser new? En algún momento Y cuando se es una, resetea, digamos. es que en realidad cuando es una nueva, o sea, todas las comunicaciones, sobre todo cuando son TCP, tienen un inicio, tienen un handshake, ¿sí? Donde inicia la comunicación, después toda la parte de intercambio de tráfico y después tienen un cierre, ¿sí? Cuando vos cerrás la comunicación, se cierra, o sea, en el momento que en la parte de connection deje de estar la comunicación, se cierra. Si hay una nueva comunicación, por más que sea, por ejemplo, a Winbox, ¿sí? Vos cerraste el Winbox, va a haber todo un handshake entre el cliente y servidor para cerrar esa conexión. Esa parte, esa conexión, en la parte de IP Forward Connection, la vas a dejar de ver, la de Winbox. ¿Sí? Ahora, en el momento que vos quieras abrir una nueva, vas a tener el primer paquete que va a ser new y todas las otras van a ser established. ¿Sí? Está O bien, sea, es cuando se bárbaro. cierre la conexión, la comunicación, entre dos hosts determinados. ¿Sí? Lo que es UDP es más simple todavía, porque ahí no tenés ningún handshake, o sea, directamente, o sea, se cierra la comunicación y listo. En realidad, sí tenés un handshake, no lo dije bien, o sea, sí tenés un handshake, pero es más simple que la parte de TCP. La diferencia entre UDP y TCP es que no tiene lo que es el acknowledge UDP, ¿sí? Bueno, vamos a ver. eh, eh, em, el segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, lo vamos a ver un poquito más rápido, la PC conectada al router hace un ping a un host remoto en Internet, ¿sí? Ya no al router, sino a un host remoto. Internet está conectada al router en IDER 1 y la PC está conectada al router por IDER 2. Entonces, va a entrar eh, un paquete por IDER 2, ¿sí? A Internet y va a hacer un ping a Internet en IDER 1, ¿sí? En IDER 1. Bueno, dice, el primer paquete de ping request 1, sale de la PC e ingresa al router por IDER 2, ¿sí? Va a venir el connection tracking, como es el primer paquete de una conexión, le va a hacer un connection state new. Viene la decisión de ruteo y el flujo de tráfico nos dice que es un tráfico que atraviesa el router, entonces es un tráfico de lo que nosotros denominamos forward, ¿sí? Que va a ir dirigido al router, al ADR1, ¿sí? Ese primer paquete se marca como new, luego de pasar por el connection tracking. El paquete pasa por la decisión de ruteo, donde se le indica que para alcanzar el host remoto debe hacerlo por un router que está en la EDR1. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, Perfecto. Vamos al segundo estadio, en donde la respuesta al primer paquete de ping viene por el host remoto, o sea, va a entrar por IDER1. Este segundo paquete es de la misma conexión, entonces el connection state, ¿sí? Con state va a ser established. También atraviesa, así que va a ser cadena forward y va a salir por la IDER 2. ¿Sí? El paquete pasa a la operación de ruteo que indica que para alcanzar el destino debe ir a una PC en layer 2. Se va a repetir en el tercer estadio lo mismo que nosotros vimos recién. O sea, un segundo paquete ping request 2 sale de la PC,
ingresa al router por IDER 2, ¿sí? Como pertenece a la misma conexión, el connection state va a ser established, y el paquete pasa por la dirección de ruteo, donde se le indica que para alcanzar el host debe ir a la IDER 1, ¿sí? Este proceso se va a repetir con la respuesta al paquete 2 y al resto de los paquetes hasta que esta misma conexión, hasta que la PC deje de enviar pings, ¿sí? Ahí, respondiendo a lo que me preguntaban recién, cuando deja de enviar pings, se va a cerrar toda esta comunicación, va a dejar de aparecer esa conversación en la parte de IP Firewall Connections, ¿sí? Firewall Connections, y cuando esta PC que está conectada en IDER 2 tire un ping nuevo, el connection state va a ser new en el primer paquete, en el primer ping request, ¿sí? Todos los otros va a ser established. ¿Se entiende? Sí, bárbaro. Perfecto. Sí. Bueno, entonces podríamos decir que el connection state es una variable interna que se asocia con cada paquete. Solo puede fijarla automáticamente el connection tracking en base a las condiciones que nosotros vimos recién. Y el connection state puede utilizarse como condición en las reglas de filter o de mangle, ¿sí? Dicho esto, fíjense, nosotros vamos a ver, por ejemplo, cadena chain, chain input, connection state, fíjense que dice establish, related, new, untracked, invalid, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros podríamos hacer una regla que dice aceptar todos los paquetes de conexiones establecidas, ¿sí? Fíjense que dice IP firewall filter a chain input, o sea, cadena input, connection state established, acción accept. Entonces vamos a hacer esa regla, ¿sí? Vamos acá, vamos a borrar estas dos reglas que habíamos puesto de ejemplo y vamos a poner una regla que sea para la cadena input, y fíjense que acá tenemos el connection state, ¿sí? Vamos a marcar en donde dice established y vamos a ir a acción y vamos a ir a aceptar. Y acá, primera recomendación cuando nosotros configuremos un firewall, siempre comentar las reglas, ¿sí? ¿Por qué siempre comentar las reglas? Porque nos va a ayudar a leer el firewall, ¿sí? Si nosotros comentamos las reglas y hacemos un comentario apropiado, nos va a ayudar a leer el firewall, ¿sí? La configuración del firewall. Muchas veces los firewall tienen muchas reglas, con los comentarios nos permite saber qué hace cada regla, y nosotros guiarnos además, si la regla está bien donde está configurada o no, o si hace lo que debe hacer, ¿sí? Entonces ponemos acá aceptar conexiones establecidas, o established, como a ustedes les quede más cómodo poner, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros vamos a aceptar conexiones establecidas. Una cosa que es importante son los contadores. Los contadores nos van a permitir saber que la regla esa que está funcionando y que hay paquetes que están macheando la regla, ¿sí? Si nosotros configuramos una regla y está siempre en cero, quiere decir o que no tenemos ese tipo de tráfico, o que esa regla no está, o que si nosotros sabemos que ese tráfico existe, pero la regla no suma a los contadores, quiere decir que hay un error en la configuración, ¿sí? Hay un error en la configuración y ningún paquete está macheando esa regla, por lo tanto no se está aplicando esa acción, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Los contadores son muy importantes en lo que es el firewall porque nos permite saber que la regla está funcionando, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos ahora a concentrarnos solamente en la sección filters. Yo les dije, tenemos distintas secciones. Hasta ahora dijimos que tenemos filter, NAT key rules y vimos la correction, ¿sí? Ahora nos vamos a concentrar solamente en la sección filter, ¿sí? La función de filter es proteger al router o los dispositivos que estén conectados al router, ¿sí? Se pueden agregar reglas para proteger los servicios de acceso al router y todo el tráfico entrante o saliente de los procesos locales. Ahí lo vamos a ver de qué hablamos con eso. Y además se pueden agregar reglas para proteger los dispositivos conectados al router como servidores o los hosts de usuarios, ¿sí? Lo que nosotros diríamos, por ejemplo, nuestra red LAN. Entonces ya empezamos, fíjense, a darle un poquito más de forma al diagrama de flujo. En Filter las reglas se pueden colocar en 3 cadenas por defecto. Es por defecto porque nosotros en realidad podríamos crear cadenas nuevas y cada una procesa tráfico en distintos puntos. Tenemos el tráfico de input, que es el tráfico, como dijimos, dirigido al router, ¿sí? El tráfico de output, que es originado por el router, y el tráfico de forward, que es el tráfico que atraviesa el router en cualquier dirección. Entonces, completando un poquito más el diagrama de flujo que tenemos, fíjense, tenemos el connection tracking, ¿sí?
justo después de las interfaces y justo de la salida de los procesos locales, acá tenemos la decisión de ruteo. Sí, cuando hablamos de tráficos, hablamos de chains, de cadenas, ¿sí? Chain. Entonces acá, en base a la decisión de ruteo, vamos a saber si es cadena input o si es cadena forward, ¿sí? ¿En base a qué? A si el tráfico va dirigido a los procesos locales o va dirigido a otra interfaz en el router, por ejemplo, ¿sí? Y después, cuando el tráfico está originado por el router, vamos a decir que la chain es output, ¿sí? Y fíjense, inmediatamente después de que un paquete salga desde el router, se aplica el connection tracking y luego las reglas de filter. Entonces, ¿qué quiere decir luego reglas de filter? Que como el connection tracking se aplica antes, ¿sí? De las reglas de filter rules, nosotros podemos usar el connection tracking como condicional precisamente para esas reglas, como vimos recién, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos recién? Dijimos que en la cadena input aceptamos todo lo que son conexiones established, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a ver cuáles son las acciones exclusivas de esta cadena filter, ¿sí? Y tenemos tres. Tenemos la acción drop, que va a descartar el paquete en forma silenciosa. ¿Qué quiere decir? El paquete no va a pasar a la próxima regla y lo va a descartar. La acción reject, que va a descartar el paquete, pero devuelve un mensaje al remitente, ¿sí? El paquete no pasa a la próxima regla y hay subacciones en de esta acción reject. Y la acción target, que el paquete captura y retiene conexiones IP. El paquete no pasa a la próxima regla. En realidad, esta acción target, ¿sí? Es la que se usa para lo que son ataques de denegación de servicio. Usa una característica de TCP que se llama sliding window, ¿sí? Y básicamente, cuando nosotros tenemos un ataque de denegación de servicio, esto no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver después, nosotros tenemos muchas conexiones TCP en estado SYN y le devuelve una respuesta. ¿Por qué? Porque en este caso nuestro router hace las veces de servidor, devuelve una respuesta cuya sliding window es igual a 0, ¿sí? Y retiene la conexión. Repito, es un tema más técnico, lo vamos a ver después cuando veamos hardening, pero sepan que la acción esta target la usamos para mitigar los ataques de negación de servicio, ¿sí? Y bueno, y estas son las subacciones de reject que nosotros podemos configurar para lo que es, podemos dar mensaje de SMTP o rechazo TCP, que es solamente para conexiones TCP, ¿sí? Bueno, y antes de empezar la configuración de un firewall propiamente dicho, nosotros tenemos que determinar cuál va a ser el diseño de nuestro firewall, ¿sí? O sea, nosotros antes tenemos que ver el diseño de nuestro firewall para saber cómo lo vamos a configurar. Entonces tenemos diferentes puntos de vista o diferentes formas de diseñar. Podríamos diseñar un firewall en donde vamos a aceptar todo lo que venga a la red interna. Podremos diseñar un firewall que se van a agregar reglas para permitir tráfico deseado y se va a bloquear todo el resto. Y podemos diseñar un tráfico que se agreguen reglas para bloquear el tráfico específico no deseado y se acepta el resto. ¿Se entiende? O sea, el diseño del firewall que nosotros tengamos va a ser el que nos va a determinar las reglas que nosotros vamos a configurar. Ahora yo les pregunto, si ustedes están trabajando en una empresa, por ejemplo, cuál diseño de firewall creen que se va a aplicar mejor para una empresa? ¿El 1, el 2, el 3? Yo diría que el 3. Vos decís, vas a bloquear el tráfico específico no deseado y vas a aceptar el resto. Básicamente sí, para no estar restringiendo tantas opciones. Eh, Está bien, no es una mala opción, salvo que yo acá te diría, tendrías que tener muy claro cuál es el tráfico que vas a bloquear, porque vos estás aceptando todo el resto. Y si alguien te quiere atacar por un puerto, por ejemplo, o quiere ingresar, no necesariamente un ataque, por un puerto que vos no lo tuviste como no deseado, va a poder hacerlo, ¿sí? Yo te diría que para una empresa, por ejemplo, Sí, el el que 2 mejor se entonces. aplica es el 2. ¿Por qué? Porque vos vas a solamente permitir el tráfico que vos sabés que es tráfico seguro. Por ejemplo, el que se origina en la red LAN. Y vas a bloquear todo el resto. Y vas a ir abriendo el tráfico a medida que vos tengas la necesidad, ¿sí? Pero si no, por defecto lo vas a tener bloqueado.
este tráfico, este firewall es más seguro que este, ¿sí? Ujú. Que la opción 3. Ahora, Sí, sí, sí. por ejemplo, este firewall lo podríamos aplicar en un ISP, en donde, por ejemplo, vamos a bloquear la red de administración del ISP y el resto del tráfico vamos a dejar que pasar a nuestros clientes y que ellos se encarguen de la seguridad de su red, por ejemplo. ¿Se entiende? Les estoy Sí, dando un ejemplo de algo muy general, pero lo que es importante que ustedes entiendan es que en base al diseño de firewall son las reglas que nosotros vamos a configurar. Ahora, por ejemplo, nos vamos a centrar en hacer un firewall como este, ¿sí? En donde vamos a permitir el tráfico deseado y vamos a bloquear todo el resto. Bueno, y ahora vamos a ver, en la sección filter, dijimos que tenemos 3 acciones específicas, ¿sí? ¿Se acuerdan con las 3 acciones específicas? Vamos de nuevo. ¿Se acuerdan que teníamos 3 acciones que se aplican a todas las secciones y todas las cadenas? ¿Se acuerdan cuáles son esas acciones? Una era accept, la otra, ¿se acuerdan? La otra es pass-through y la otra es logs, ¿sí? Después, en la sección filter, tenemos 3 acciones que son exclusivas de la sección filter. ¿Se acuerdan que alguna de esas 3 acciones? Una es drop, Drop. perfecto. Otra es reject y la otra es target, ¿sí? Bueno, ahora, ya en la sección filter nos vamos a meter todavía más en la sección filter y vamos a hablar solamente de la cadena input, ¿sí? La cadena input analiza el tráfico dirigido al router, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos conectamos por Winbox, Webfix, etc. Las reglas que se agregan en la cadena input tienen como objetivo proteger al router de accesos no autorizados. Entonces, cuando nosotros configuremos la cadena input, estamos hablando del tráfico que nosotros estamos permitiendo que ingrese al router, ¿sí? Entonces, acá, como regla general, vamos a decir, vamos a denegar todo y solo vamos a permitir un tráfico muy específico, ¿sí? Para crear una regla en la cadena input, tenemos que indicar chain input, ¿sí? Entonces vamos a hacer un laboratorio que vamos a permitir los paquetes de conexiones establecidas y relacionadas, vamos a permitir acceso vía Winbox o Webpick, vamos a permitir consulta de DNS desde la LAN, ¿sí? Asumiendo que nuestro router responde a las consultas de DNS, permitir ping desde una PC en particular y denegar el resto del tráfico, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a hacer una cosa para que podamos hacerlo, vamos a ir leyendo ir configurando a medida que leemos las reglas que tenemos que configurar, ¿sí? Bueno, esta la voy a borrar, por más que la tenemos configurada ahora, pero vamos a empezar. Bueno, les pregunto, permitir conexiones establecidas y relacionadas. ¿Alguien se anima a decirme cómo la hago? Y sería usando el tracing. ¿Qué debo poner en chain? En Input. chain input, Chain input, ¿sí? ¿Cuál es el condicional que tengo que usar? connection state, Connection state. ¿Qué marco? Establecidas. Establecidas, establecidas, fíjense que dice established y relacionadas. Entonces también related, ¿sí? Entonces yo todas las conexiones establecidas y relacionadas las voy a eh, aceptar, ¿sí? Entonces, ¿qué acción le aplico? Accept. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que para mí las conexiones establecidas y relacionadas son seguras, ¿sí? Por eso yo las voy a aceptar. Y va a ser la primera regla que voy a poner en el firewall. ¿Por qué va a ser la primera regla? Porque en el momento que yo la acepte sale del firewall, ¿sí? No pasa a la próxima regla. Entonces, todas las conexiones establecidas y relacionadas para mí son seguras y yo las voy a sacar del firewall, ¿sí? Voy a ahorrar procesador. Entonces debe ser siempre la primera regla. Entonces acá pongo aceptar conexiones bien. Próxima regla. Permitir acceso vía Winbox. ¿Alguien me dice cómo cree que la haríamos?
La chain de input, Chain input. Recuerden que nosotros, para ver una regla, teníamos que elegir, perdón, sección. Bueno, ahí intenta decir sección. Algún día me voy a poder escribir con este lapicito. Sección, cadena, condicional y acción. ¿Sí? Entonces, dicho esto, ¿qué sección elegimos acá? ¿Qué sección? input, Input, perfecto. ¿Cuál es el condicional acá? sería el protocolo TCP Protocolo TCP, perfecto. y el puerto 8291. El puerto 8291. Source, destino o anyport. Para ustedes, ¿cuál sería? ¿Origen, destino o cualquiera? No, es source porque está entrando. Destino no es cuando sale el router. Bueno, lo analicemos. Lo analicemos. Viene un paquete, ¿sí? Dijimos que es cadena input, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la dirección IP destino? Que es la dirección, ¿cuál es la dirección IP que es la del router? ¿La origen o la destino? La origen. No. Acuérdense que la dirección de ruteo me la da la dirección IP destino cuando estamos hablando de lo que es tráfico input o tráfico forward. ¿Sí? En este caso, la dirección IP destino va a ser la dirección IP del router. ¿Sí? La dirección IP de origen puede ser, por ejemplo, una PC. ¿Sí? Una PC X. Bien. Una PC X. Ahora, yo aparte, acá en la cabecera IP, aparte de lo que es la dirección IP, tengo un puerto origen y un puerto destino. ¿Sí? Fíjense, cuando yo les mostraba las conexiones, nosotros tenemos lo que se denomina un socket. Un socket es el conjunto de una dirección IP y un puerto. ¿Sí? Fíjense, esos dos puntos 8292. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que el puerto destino va a ser el de Winbox. ¿Sí? El puerto destino va a ser el de Winbox. ¿Por qué? Porque yo estoy apuntando a la dirección IP. O sea, ¿qué me determina el puerto? La aplicación. ¿Sí? La aplicación a la cual se va a dirigir el paquete. ¿Sí? Entonces, yo tengo la IP destino, que es la IP del router. ¿Sí? Y el puerto destino, que me va a determinar a qué proceso local del router lo tengo que mandar. ¿Sí? Que en este caso va a ser el 8291, que es Winbox. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, yo tengo que configurar eh, acá el puerto destino 8291. ¿Sí? ¿Y qué acción le pongo acá? Aceptar ahí. Aceptar. Aceptar. Perfecto. ¿Se Vamos puede a mezclar el webfig también con ese o no? Hay que hacer otra regla. Ya vamos a eso. Permitir acceso Winbox. ¿Sí? Perfecto. Ahora les pregunto. Yo voy a IP Services y acá tengo el puerto 8291. Pero si yo no tengo el puerto 8291, por ejemplo, ahí pongo el puerto 9000, para darles un ejemplo. ¿Sí? ¿Esto me va a dar acceso a Winbox o no? ¿O tengo que cambiar el Y puerto? no, tienes que cambiar el puerto. Tengo que cambiar el puerto. ¿Sí? Ténganlo en cuenta eso, porque acá yo dejé el puerto de Winbox por defecto, pero para que tengan acceso a Winbox van a tener que configurar el puerto que ustedes tengan configurado en IP Services. ¿Sí? Bueno, me hacían la pregunta de
el webfig. ¿Cómo haríamos la regla de webfig? Cadena, Input, input, protocolo, TCP, TCP, TCP puerto, 80, destino o 80. origen. destino. Destino 80, acción accept es por defecto, así que acá le ponemos permitir acceso webfig. Bueno, recién me preguntaban si podíamos poner en esta regla de Winbox directamente para no hacer dos reglas el puerto 80. Entonces lo podemos hacer. Directamente ponemos coma 80, ¿sí? Y ahí esta regla no hace falta, ¿sí? Entonces acá podemos permitir acceso webfig, Winbox y webfig, ¿sí? Y esta regla no hace falta, ¿se entiende? Ujú. Lo podríamos hacer separados juntos. Yo por una cuestión de leer eh, el firewall, capaz que para tener menos reglas conviene hacerlo en la misma, ¿sí? Bueno, permitir consultas DNS desde la LAN. En ¿Cómo lo cuanto al haríamos? tiempo de uso de CPU, sería el mismo prácticamente. Sí, es lo mismo. O sea, en realidad, al tener menos reglas, se supone que va a usar menos procesador. Porque hay una regla hay una regla menos que va a descartar cuando esté dirigido al puerto 80. ¿Ven? La de Mm, Winbox, no, si tenemos en dos reglas, va a pasar primero con la de Winbox, en caso que esté arriba, ujú. todo el tráfico dirigido a Webpack y va a usar ese procesador para eso. Convendría hacerlo en uno solo. Bueno, permitir consultas DNS desde la LAN. Fíjense, acá yo tengo la red LAN, es la 176.0.0/24. ¿Sí? ¿Cómo haríamos? ¿Qué cadena? Y ¿Qué además cadena de configuramos? input, ¿Qué cadena configuramos? input. Input, o sea, estamos hablando de cadena input, no tengan duda en eso. ¿Qué protocolo? UDP UDP, perfecto. Fíjense, acá dice UDP 53. 53, ¿no? UDP, Destination Port 53. ¿Qué acción? Y aceptar. Aceptar. Bueno, pero esperen, pero dicen, hay otra condición que dice desde la LAN. Entonces, ¿qué tendríamos que poner? En source address, Source address, ¿qué ponemos ahí? la dirección de la LAN que tenemos configurada en 172.16, upa, 00/24. ¿Sí? Ahora sí, decimos permitir consultas DNS desde LAN. Perfecto. Y dice permitir ping desde PC, protocolo ICMP. Vamos a hacerlo. Vamos a ver esta PC si tiene IP. Fíjense, le voy a pedir IP de HCP. Me dio la 176.0.252, ¿sí? Y yo le voy a decir, quiero permitir desde esa PC. En realidad, ahora le voy a poner desde otra PC, ¿sí? Vamos a poner desde esa PC, desde esa PC. Input. ¿Qué protocolo? Y si estamos hablando de que lo vamos a hacer desde una PC específica, podríamos usar la IP. Bueno, entonces, source address o destination address. source address. Source address. 0.252. ¿Qué protocolo? Estamos en esta regla. Permitir ping desde PC. Y SMP. ICMP. Y CMP. Perfecto. Entonces, permitir ping desde host 0.252. Perfecto. Entonces, vamos a comprobar si efectivamente es así. Yo hago un ping 176.0.1 y efectivamente me responde, ¿sí?
Ahora, desde otro host también, seguramente que también me responde porque no estoy denegando eso, el ISMP. Y dice denegar el resto. ¿Cómo harían ustedes la regla de denegar el resto? ¿Qué cadena? Input Input. también. Input. ¿Y cuál sería el condicional? Ninguno, directamente acción drop, porque ya condicionaste todo lo que querías. Acción drop. ¿Qué quiere decir? Todo el resto del tráfico que no maché ninguna de las reglas anteriores, lo voy a denegar. ¿Sí? Entonces le hacemos drop todo lo demás. Bueno, fíjense. Listo. Ahora fíjense cómo los contadores sí van subiendo. ¿Sí? Fíjense cómo los contadores van subiendo. Yo voy a resetear todos los contadores. Y voy a empezar, por ejemplo, con el de ping. Voy a hacer desde esta PC y el ping me responde. Ahora pregunto, fíjense, fíjense. eh, Fíjense cómo los contadores me permiten saber cómo se machea la regla. ¿Sí? Ahora, si yo voy a esta PC y hago un ping, al router, ¿me va a responder o no me va a responder? No debería, Y no, ¿Por qué? porque porque tenés nosotros denegado. denegamos el resto. Fíjense, no me responde. Y si ustedes se fijan, estos son los contadores que están subiendo. ¿Sí? Está dropeando esos paquetes. ¿Sí? Fíjense que los que más suben son de conexiones establecidas y relacionadas. Precisamente ¿por qué? Porque todas las conexiones que acá nosotros tenemos establecidas, en este caso Winbox, ¿sí? Solamente machean la primera regla. ¿Sí? La primera vez cuando el connection state es new, acá. Después, siempre, como la connection state empieza a ser establecido, machea acá, entonces yo ahorro el procesador. En el momento que el connection state es established, acá machea la regla y sale del firewall. ¿Se entiende? Entonces de esa manera yo ahorro procesador. Por eso es importante esta regla, usar el connection state, porque me permite ahorrar procesador. Hay una regla más, que no la dice acá, que yo siempre se las voy a sugerir poner, que es una regla que justo después de aceptar conexiones establecidas y relacionadas, es dropear las conexiones inválidas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque también nos va a ahorrar procesador. Todas las conexiones que sean inválidas, directamente las dropeamos. ¿Sí? Entonces, acá ponemos drop conexiones inválidas. Y la vamos a poner justo después de aceptar conexiones establecidas y relacionadas. Ah, acción drop. Bueno, esto yo les voy a sugerir que lo hagan tanto en la cadena input como en la cadena forward. ¿Sí? Ahora, una cosa que les quiero decir de las reglas de firewall es la siguiente. Fíjense. Yo acá, por ejemplo, pongo cadena input. ¿Sí? Y puse destination address. Bueno, acá no, porque me marca algo. Pero, por ejemplo, connection type, me dice. ¿Sí? Y puse in interface, por ejemplo, la LAN. ¿Sí? El bridge LAN. Protocolo TCP, destination port, por ejemplo, 80. ¿Sí? Nosotros diríamos todo lo que venga desde la LAN dirigido a puerto 80, que lo acepte. ¿Sí? Pero fíjense que yo acá dejé esta regla sin nada. Bueno, tengan en cuenta que cuando ustedes, por más que no escriban nada, dejan esto, o sea, ya sea que lo hicieron por error o por lo que sea, lo está usando como condicional. ¿Sí? Entonces, si ustedes no van a configurar nada en un parámetro dado, en un condicional dado, sí o sí tiene que estar deshabilitado. ¿Sí? Para evitar cualquier problema, cualquier mal funcionamiento. Y otra cosa, fíjense que ustedes tienen acá estos checkbox, ¿sí? En donde si ustedes los tildan aparece un signo de admiración. ¿Y eso qué quiere decir? Es negado. En este caso va a ser todo protocolo, todo tráfico TCP diferente de 80 va a ser el condicional, ¿sí? Todo tráfico TCP diferente de 80 que venga desde la LAN, se le va a aplicar la acción. ¿Se entiende eso? Ujú. Bueno, si yo ahí, por ejemplo, pongo destination address 00, va a tomar como cualquier dirección destino. ¿Por qué? Porque yo acá estoy usando eso como condicional, por más que yo no le haya configurado una dirección destino. ¿Sí? Tengan en cuenta esas cosas porque pueden redundar en que
funcione mal el firewall porque la regla no está bien configurada. ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá se entendió? Para que ya pasemos a la cadena forward. Sí. Sí, sí. Sí. Bueno, esto sería como hacemos la configuración por consola, ¿no? Vamos a ir a la cadena forward. La cadena forward procesa el tráfico, como dijimos, que atraviesa el router, ¿sí? Nosotros todas las reglas de cadena forward va a ser para proteger los hosts que se conectan al router, ¿sí? Los paquetes enviados de los dispositivos conectados al router hacia cualquier otro dispositivo de internet pasan por forward y viceversa. Para crear una regla en esta cadena, tenemos que indicar chain forward, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vamos a... esta no la vamos a configurar, pero fíjense, vamos a denegar acceso a cierto tipo de protocolo y permitir el resto. Entonces vamos a crear una regla para bloquear el tráfico HTTP y HTTPS, o sea, TCP/80 y 443. Y fíjense, vamos a ver nomás cómo lo haríamos. No lo vamos a configurar, pero sí, fíjense que vamos a hacerlo con dos opciones, con action drop o con action reject. En una, o sea, acá la cadena sí o sí que tenemos que seleccionar es forward, ¿sí? Protocolo TCP y destination port va a ser 80 y 443 y la acción va a ser dropped, ¿sí? O si no, también podríamos usar los mismos condicionales, pero con la acción reject y usamos la subacción de reject que es TCP reset, ¿sí? Eso nos va a dar un mensaje en el navegador cuando no podemos navegar diciendo que está rechazada la conexión y nos va a dar un mensaje de TCP reset. Eso es la única diferencia entre drop y reject es el mensaje que nosotros. Drop da de baja en forma silenciosa, reject sí nos da una respuesta, ¿sí? Un feedback del tráfico que no está permitiendo, ¿sí? No obstante, lo que me interesa más es esto, que vamos a hacer una configuración del firewall de la cadena forward, donde fíjense, vamos a aceptar conexiones establecidas y relacionadas, vamos a aceptar todo lo que venga desde la LAN y vamos a dropear todo lo demás, ¿sí? Después vamos a ver si eso tiene sentido. Entonces, fíjense, la cadena por defecto, cuando nosotros creamos una regla es forward, ¿sí? Y vamos a decir connection state, established y related. Vamos a hacer el comentario. Acá quiero hacer una aclaración. El tráfico input, o sea, la cadena de input y el tráfico forward son tráficos diferentes. ¿Sí? Son tráficos diferentes. Entonces, las reglas de input no se van a aplicar a las reglas de forward y viceversa. No obstante, por una cuestión de orden y para leer mejor el firewall, siempre se sugiere no mezclar las reglas de input y de forward. O sea, primero hacer la configuración de input o de forward y después hacer la configuración de la otra cadena, ¿sí? Yo generalmente hago primero la configuración de input y después de forward. Y cuando empiezo a hacer la configuración de forward, esto es un consejo, yo lo hago así, no es que tienen que hacerlo así. Yo le pongo cadena forward y ahí empiezo a configurar las reglas de forward. De una forma tal de que me quede más ordenado y más fácil de ver la configuración de router. Entonces le pongo cadena forward y en este caso vamos a hacer aceptar conexiones establecidas y relacionadas, ¿sí? Entonces, fíjense, acá está la cadena forward y yo acá, a partir de acá, empiezo a hacer toda la configuración de cadena forward. Bueno, la segunda regla, dijimos, es vamos a aceptar todo lo que tenga como dirección IP de origen la red LAN, ¿sí? Entonces, vamos a decir todo lo que venga de la red LAN, que en este caso es la 172.600/24, lo vamos a aceptar. Entonces, aceptar tráfico desde LAN. Y por último, denegar todo el resto, ¿sí? Entonces, similar a la que hicimos con cadena input, acción forward, drop, perdón, chain forward, acción drop, denegar el resto del tráfico. Perfecto. Ay, la toqué. Listo. Bueno. Perfecto. Ahora, fíjense que yo ya tengo configurado un firewall básico, pero un firewall al fin, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga origen en la LAN, yo voy a poder traficarlo, o sea, atravesar el router. Ahora, si yo, por ejemplo, viene un paquete desde la WAN,
fíjense, para ver el ejemplo, fíjense, tanto esta como esta están en la LAN, ¿sí? Yo, por ejemplo, voy a hacer un ping a la 172.16.0.252. Fíjense que me responde, y que hago un ping a la, no sé qué IP tiene esto, if config, es la 254. 0.254, fíjense que me responde, ¿sí? Fíjense que me responde. Ahora, yo hago un ping, por ejemplo, bueno, no voy a ir a internet porque no tengo nada configurado todavía, pero yo, por ejemplo, a ver, para que me entiendan, yo con mi PC estoy parado acá, ¿sí? Yo estoy a las veces de este laboratorio, yo estoy en internet. Entonces voy a querer acceder, por ejemplo, a la IP 172.16.0, puede ser un ping, a la IP ping 172.16.0.252. Esperen, porque creo que estoy en la misma red. Espere. Sí, estoy en la misma red, en mi red LAN. Debería cambiar, a ver, para que no haya... Esperen que hay un problemita. Tengo acá la misma IP configurada que mi red LAN. Claro, debería cambiar. Debería cambiar todo. Bueno, vamos a hacer para que funcione el... No, voy a tener que cambiar todo el DHCP. No importa. Bueno, no importa. A ver, el tema es que no voy a poder acceder. No, voy a tener que cambiarlo, ¿saben por qué? Porque si no, no voy a poder hacer las pruebas después de lo que es el Destination NAT. A ver, denme 2 segundos, porque lo cambiamos en 2 segunditos. No me di cuenta que estamos en la misma red. Vamos a ir acá, IP de HCP Server. Perdón, en Networks. Acá, 1, 1, 1. Espero que no después no me haga lío. IP pool 1, 1 y acá. A ver dónde tenía la IP configurada. Tengo acá. Uy, qué macana, no me he dado cuenta que estoy en la misma. 1. Ahí está. Creo que nada más. Vamos a ir acá, está Virtual PC, que pida IP. A ver qué IP me dio. La 1254, perfecto, vamos a salir de acá esta. Bueno, no sé si entienden lo que les dije, o sea, lo que pasó, ¿no? Que estoy en la misma, o sea, acá estoy en la misma red LAN que acá, entonces no voy a poder hacer las pruebas. Pero bueno, a ver qué IP tengo ahora. Bueno, está inicializando. Bueno, esta ya inicializó. Fíjense que le dije que es la IP 1254. Entonces, fíjense, ahora yo estoy acá en la LAN, ¿sí? Yo hago un ping a la 172.16.1.254, no me responde. ¿Por qué no me está respondiendo? Precisamente, bueno, más allá de que no tengo configurado masquerada y demás, no me está respondiendo porque yo no acepto, el único tráfico forward que estoy aceptando es el que viene desde la LAN, ¿sí? Ahora fíjense, yo acá hago un ping a la IP1 acá. ¿Cuál es la IP1 de mi router? La 192, 168, 63, 63, 16. 167. Yo hago un ping acá. ¿Me va a responder 163. el router o no? Yo acá estoy parado, para el ejemplo, estoy parado acá, haciendo un ping al router. ¿Me va a responder o no me va a responder? Sí, porque vos estabas permitiendo, la regla permitía que hacer pin al router. Fíjate que no me está respondiendo. ¿Por qué? Vamos a leer el firewall. Fíjense, dice permitir ping solamente desde el host 176.0.252. ¿Sí? Ahora, si yo le saco esto y ahora tiro un ping, fíjense, ahora sí me responde. ¿Se entiende?
Sí, sí. Bien. Yo acá, en vez de lo que es el host, podría también configurar una interfaz. Solamente desde la LAN, solamente desde la WAN, etcétera, ¿sí? O una interface list, ¿sí? Bueno, perfecto. Sigamos. A ver si acá ya inicializó. A ver qué IP me dio. Config. La 1.252. Perfecto. Bueno. Sigamos. Uy, estamos re atrasados. Cadena forward. Esto ya lo vimos. La address list lo vamos a ver después. Vamos a ver NAT. Sección NAT. La sección de NAT es modificar ciertos campos de los encabezados TCP/UDP para lograr ciertos comportamientos. Mediante el NAT, el router es capaz de cambiar la dirección IP o puerto TCP/UDP de origen o puerto o IP destino, ¿sí? Estos procesos se denominan como Source NAT y Destination NAT. O sea, ¿qué quiere decir? En la sección NAT nosotros vamos a tener dos cadenas. Cadena Source NAT o cadena Destination NAT. La cadena Source NAT, donde vamos a cambiar IP y o puerto origen. Y Destination NAT, donde vamos a cambiar IP y o puerto destino. ¿Sí? Nosotros ya conocemos una regla de la cadena NAT. ¿Se acuerdan cuál es? El masquerade. El masquerade. Nosotros ya la vimos, no la explicamos, no dijimos cómo funciona, pero ya la vimos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a verla, ahora cómo funciona. Pero antes vamos a ver el diagrama de flujo, dónde se ubica el NAT en el diagrama de flujo. Y si ustedes se fijan, para el tráfico input y el tráfico forward se ubica antes de las reglas de filter. ¿Qué quiere decir? Que las reglas de NAT que se apliquen, o sea, en la sección NAT va a entrar antes que en la sección filter del paquete, ¿sí? Cuando es el destination NAT. Cuando es source NAT va a aplicarse después de las reglas de filter, ya sea forward o output, ¿sí? Entonces, cuando es un destination NAT, que es un paquete que entra, se va a aplicar antes que la regla de filter, y cuando es source NAT, se va a aplicar después, ¿sí? Entonces, fíjense, esto tiene sentido que el masquerade, en este caso, es lo último que se aplica, ¿sí? Antes de que el paquete salga del firewall. ¿Se entiende? O sea, se van a aplicar antes la regla de filtro y recién se va a aplicar la regla, por ejemplo, de masquerade, ¿sí? Entonces, vamos a ir la cadena source NAT. En la cadena source NAT puede cambiar la dirección IP y o puerto origen por otras direcciones IP y o puertos. La aplicación típica es permitir que los dispositivos con una red IP privada accedan a Internet con una IP pública compartida, lo que nosotros denominamos el masquerade, ¿sí? Lo que se hace es que se hace un cambio de IP origen en cada paquete originado en la LAN. NAT tiene la particularidad de tener acciones específicas por cadena, lo que se enumeran a continuación. Nosotros tenemos dos acciones específicas que solo se aplican a la cadena source NAT. Que una es source NAT, precisamente, que cambia la IP y o puerto origen de un paquete. ¿Y cuándo se utiliza? Se utiliza cuando el ISP me provee una o múltiples direcciones IP fijas en la misma interfaz, ¿sí? Masquerade cambia la IP origen de un paquete por la IP de una interfaz donde salga dicho paquete, y se va a aplicar cuando el ISP me provee sola una IP fija. Una IP, ¿sí? Solo una IP. Puede ser fija o dinámica. Entonces, cuando me provea una sola IP, nosotros aplicamos masquerade. Cuando me provean más de una IP, o sea, una o más, cuando me provee una sola IP también podríamos aplicar source NAT, pero cuando me provee más de una IP, que en este caso tienen que ser fijas, eso sí, porque nosotros vamos a tener que poner específicamente la IP en la cual va a ser el source NAT, va a ser el reemplazo, tenemos que aplicar source NAT. Hay otra regla, no la vamos a ver, que se llama SAME, ¿sí? Same. En realidad no viene el caso, pero sepan que hay otra regla que es same, ¿sí? Y acá vamos a hacer un ejemplo con source NAT. Tomando como ejemplo este diagrama, tenemos un IP que tiene la IP 192.168.0.2 y el router tiene la IP 192.168.0.1 en la LAN, y en la WAN tiene la 203.0.113.10. El NAT lo representamos con la línea punteada, como ya sabemos que separa la LAN de la WAN. En una situación sin NAT, el paquete debería atravesar el router y ruteado por Internet conservando la IP original. Sabemos que eso no puede pasar, entonces sí o sí tenemos que hacer el NAT, que es el Network Address Translation. La IP origen del paquete va a cambiar, en este caso, por la IP WAN, que es la 203.0.113.10. En este caso nosotros podemos utilizar
tanto masquerade como source NAT, ¿sí? Y vamos a ver cómo sería uno u otro caso. El masquerade ya lo conocemos. Lo único que hacemos en acción, ponemos masquerade, ¿sí? ¿Cómo sería la configuración? La cadena sí o sí va a ser source NAT, precisamente porque estamos hablando de cambiar la IP origen. Elegimos la interfaz de salida, que en este caso es la header 1, y la acción es masquerade. Esta regla ya la conocemos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esto? Es cambiar la IP origen por la IP de la interfaz 1, ¿sí? Que en este caso es nuestra interfaz 1. Ahora, con source NAT, también vamos a elegir change source NAT, vamos a elegir la interfase, y la acción va a ser source NAT, pero acá tenemos que especificar la IP en la cual va a ser reemplazada la IP origen, ¿sí? Que en este caso, fíjense, es la 203.0.113.10. Estos dos casos los podemos, o sea, van a funcionar exactamente igual. Si tuviésemos nosotros más de un IP, ahí sí tendríamos que usar sí o sí la acción source NAT y no la acción masquerade. ¿Se entiende eso? Sí, Perfecto. Me van a bancar 2 segunditos. Me voy a tomar un traguito de agua porque tengo la garganta seca encima. Estoy medio resfriado. Ya vengo. 2 segunditos.